Ya estoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este lugarcito. Y hoy estamos transmitiendo desde la página de Jujutla, IDP Jujutla, y no pude transmitir en una página que creamos, pero a los que nos estén escuchando, bienvenidos, déjenos su like, compartan, déjenos su comentario. Y ya estamos aquí y hoy vamos a hablar acerca del credo y hablar un poco de los concilios, así que hoy están con nosotros unos grandes invitados, voy a dejar que ellos se presenten. Y bueno, ustedes ya me conocen, mi nombre es Peter, estoy acá en el centro del país y bueno, están conmigo unos amigos, así que voy a darle el lugar a Carlos. Preséntate, amigo Carlos. Gracias, hermano. Hola, muy buenos días, amados hermanos. Mi nombre es Carlos Darwin. Soy miembro de la Iglesia de Dios de la Profecía aquí en Tijuana, región 01, aquí en la Iglesia de las Torres. Y pues estoy muy complacido, muy agradecido con el Señor primeramente y con lo que viene siendo el pastor Pedro Hugo por la invitación para poder compartir sobre este tema sumamente importante e interesante que es de edificación para el cuerpo de Cristo, que conlleva con lo que es la historia de la iglesia y la patrística. Dios les bendiga, amados hermanos. Está muteado, pastor. Y bueno, conmigo también está el buen amigo Alexis, así que, ¿cómo estás, querido amigo? Preséntate. Hola, ¿qué tal? Buenos días Así a ando cambiando aquí todos. la... Muchas gracias al pastor Pedro Hugo, que es mi amigo desde hace como unos 6 años. Tenemos la bendición de cuando estuvo misionando acá en Yucatán. Soy Alexis Alejandro. Actualmente trabajo en la primera iglesia de Dios de la Profecía como líder de un grupo saludable juvenil. No sé completamente este concepto, aunque Mike es de acá de la casa. Eh, Trabajo con jóvenes universitarios en un grupo llamado Teófilos, que es un anagrama también de teología y filosofía, pero eso, eso es tranquilo y leve. No fue una bendición poder estar en este live. Igual tengo la oportunidad de que nos acompaña el hermano Carlos, que no tengo la oportunidad de conocerlo, pero aquí en la previa estuvimos en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y que este tiempo, que esos comentarios pueden ser de bendición, nos pueden aclarar un poquito para ya en este mes de la identidad, acercarnos un poquito a nuestras raíces cristianas, cristológicas, que son muy importantes, especialmente el día de hoy, que es hablemos del credo. Excelente. Y bueno, bienvenidos a cada uno de los que nos están escuchando. Estoy tratando aquí de cambiar la privacidad para que puedan compartirlo, pero se me está dificultando. No sé en dónde puedo cambiar la privacidad de la página para que lo puedan compartir. Pero bueno, mientras voy a estar aquí tratando de, de cambiarle la privacidad. Bueno, ¿qué entendemos? ¿Qué entendemos cuando escuchamos la palabra credo, no? Porque mucha gente escucha la palabra credo, pero no estamos tan familiarizados con esos términos. Por ejemplo, hay quienes llegan a escuchar la palabra Eucaristía, ¿no? Que también mucha gente no está familiarizada. Entonces hay términos de los cuales siento que instituciones se adueñaron, ¿verdad? Y que hoy no son tan comunes dentro del cristianismo, ¿no? Entonces, ¿qué nos pueden meter ahí de bocadito? No sé, Alexis o Carlos, ¿quién quiere empezar? ¿Qué nos puede compartir acerca de cuando escuchan la palabra credo o acerca del credo? Bueno, doy una participación rápida. Credo significa prácticamente, y ya viene desde el origen como tal de que se viene dando un desarrollo, ¿no? De latín al español, es yo creo, ¿no? O creo, ¿no? Prácticamente es una declaración de fe o un conjunto de
prácticamente declaraciones, ¿no? Que afirman tu creencia o tu credo como tal. Entonces, realmente es una sistematización que se da en un conjunto de creencias en el cual tú, al final de una explicación rápida, pues tú simplemente crees, ¿no? Como un conjunto. Realmente la palabra credo, eso es lo que lo miraban tanto los padres apostólicos, los padres capadocios, los padres prenicenos. Al expresar estas palabras de credo es una confirmación, como ahora, por ejemplo, lo conocemos como, por ejemplo, así sea, ahora lo empleamos como un amén, ¿no? Entonces es prácticamente algo parecido, amados hermanos. Adelante. Excelente. ¿Tú, Alexis? Sí, bueno, hablamos de credo, haciendo esa transferencia a la cultura popular, me acuerda muchísimo al Poderes del Anillo, a aquello en lo cual ellos creen, ¿no? Ellos dicen, en la noche más brillante, en el sol, en el día más soleado, la oscuridad no escapará de mi vigía, que tiemblen aquellos que hacen la maldad. Entonces, para mí el credo es la expresión de tu creencia, la expresión de tu ser, de por qué crees lo que crees. Aquí con una pregunta retórica muy versada, pero mal enfocada ya por aspectos, especialmente por la fama de Rosarín, pero esa es otra cuestión. En sí, credo tiene un aspecto positivo para aquellos que se centran en el estudio de la palabra de Dios, pero llega a ser pesado para muchos porque vivimos en una cultura en la cual aquello que tiene un prefijo católico romano tiende a ser, no sé, en un aspecto idólatra, pagano, pero nos damos cuenta de que tiene mucha sustancia bíblica, teológica. El hecho de decir, creo en un solo Dios, creador de todas las cosas, estás partiendo desde un principio que no es una periferia, no podemos, uh, perdón, no podemos únicamente decir, ¿será que es creador o no es creador? Tal vez podemos pensar, platicar, pero el hecho de que Dios es el creador es algo que es imposible. Y así con cada una de los 20 escalones que tienen el credo, pues podemos encontrar la verdad de la palabra de Dios. Exacto. Algo bien que decías, Alex y Carlos, bueno, es algo que empezamos o que abrazamos como creencia, y la historia del cristianismo, bueno, está marcada por esos esfuerzos continuos por definir y defender la ortodoxia. Correcto. No hablo de ortodoxia, hablo de lo comúnmente aceptado, ¿no? Entonces, la iglesia cristiana ya tiene ciertos dogmas, ¿verdad? O creencias de los cuales ya no se podríamos decir que ya no se podrían cuestionar o que ya no se pueden cambiar porque ya es algo que creemos como iglesia, ¿no? Creemos como iglesia. Y cuando hablamos como iglesia no hablo de una institución, sino hablo como iglesia, todos los creyentes. Y para eso hubo una historia, unos concilios, ¿verdad?, que defendieron y de los cuales también argumentaron de lo que deberíamos de creer como cristianos, ¿no? Hablo, por ejemplo, de los 4 concilios ecuménicos, donde se definió nuestra creencia, nuestra ortodoxia, donde se definió los dogmas, porque sabemos que hubo un tiempo de muchas herejías y hubo un tiempo donde varios quisieron tratar de enseñar algo que la Biblia no enseña, algo que el Señor Jesucristo tampoco dejó como evangelio. No sé qué puedas decir, alguno de los dos, no sé, Carlos o Alexis.
Sí, sí, amados hermanos, prácticamente los concilios ecuménicos justamente sirvieron como prácticamente una guía, ¿no? Que el Espíritu Santo utilizó grandes hombres de Dios justamente, en el cual en los concilios ecuménicos se desarrollaron términos, definiciones y conceptos en los cuales estos desarrollos que se fueron dando teológicos dentro de estos concilios eh, se llevaron prácticamente a cabo para que hoy entendamos a la luz, no de los concilios como tal, sino a la luz de las escrituras y las resoluciones que conllevaron las doctrinas fundamentales del cristianismo, que son innegociables, no tanto porque lo hayan discutido solamente en un concilio, sino porque atentarían contra lo que viene siendo la escritura misma. Entonces, ahí no solamente sirvió para hacer definiciones sumamente importantes, no solamente en cuanto a la Trinidad, en cuanto a la cristología, neumatología, en este caso la bibliología, y muchísimas otras cosas más que es un desarrollo muy extenso, sino que también dentro de estos concilios sirvieron para ir, en este caso, condenando o anatemizando las herejías que estaban ya de antemano los apóstoles enfrentando, y posteriormente se fueron desarrollando nuevas herejías, los cuales prácticamente en una sucesión como tal, se fueron dando prácticamente este tipo de concilios para que se pudiese erradicar todo este tipo de herejías, ¿no? Entonces, aquí vemos una sucesión que todos conocemos, que prácticamente los apóstoles pelearon con esas herejías y posteriormente sus alumnos y los alumnos de sus alumnos fueron peleando hasta pues obviamente llegar a estos concilios que son sumamente importantes, que se llevaron a cabo en distintas ciudades, pero hoy nos dan entendimiento realmente por qué creemos lo que creemos. El hermano hizo una pregunta justamente clara, ¿no? Eh, una pregunta básica de la epistemología es, ¿qué es lo que creo y cómo lo creo? Bueno, nosotros como cristianos creemos lo que creemos porque la escritura nos los enseña, pero los concilios lo que hacen prácticamente es hacerlo más digerible y hacer una sistematización de nuestras creencias para que al final de cuentas nosotros llegamos a sí creo en esto. ¿Por qué? Porque lo veo ya en la escritura y en los concilios se discuten estas cosas. Y ojo, aclarando algo importante, las personas que formaron parte de lo que viene siendo estos concilios eran discípulos de los mismos apóstoles, y aparte de eso, eran eruditos en los cuales prácticamente se entiende la traducción del griego koiné, entendiéndose prácticamente que eran hombres sumamente letrados, eruditos, en los cuales pues ahora pues nosotros le agradecemos únicamente a Dios por haber utilizado a estas personas para poder hacer estos concilios para, en este caso, una ayuda para aquellos que profesan la fe cristiana, pues obviamente aquellos que se salen de la ortodoxia y se convierten heterodoxos, es porque ellos rechazan todos los concilios y toda la historia de la iglesia para decir, yo tengo la revelación y a partir de ahora empieza el cristianismo, ¿no? Y eso sería un error fatal. Adelante, amados hermanos. Alexis, ¿quiere meter algo ahí? Que gloria a Dios, excelente. Gloria a Dios por los obispos, gloria a Dios por la iglesia, gloria a Dios por los herejes, porque creo que en este sentido de opresión en la cual se buscaba desestabilizar el cristianismo en los primeros siglos, se buscaba interpretaciones erróneas, que gloria a Dios por la iglesia, los obispos, gloria a Dios por la historia, que se fue construyendo poquito a poquito. No creo que el término correcto no es construir, no se fue apropiando de la identidad, se fue
desarrollando hasta el punto en el cual tenemos una cristología bastante... A mí me encanta la cristología, pero no sé si estuviera bien definida si no fuese gracias a Arrio. Y eso que Arrio es el villano de esta historia, pero gracias hay una historia muy, muy curiosa, pero creo que más adelante la vamos a tocar cuando hablamos del concilio de Nicea. Gloria a Dios, incluso por aquellas cosas que parecen ser contradictorias, que al fin de cuentas Dios nos iluminó para tener lo que hoy en día tenemos, tener las iglesias que tenemos, tener los sistemas que tenemos, incluso por allá, me atrevería a decir las denominaciones, aunque es raro porque no estamos hablando de la reforma protestante, pero dan base a nuestra propia, al propio cristianismo, como diría C.S. Lewis, al mero cristianismo. Excelente, qué buen bocadito han metido los dos. Y como bien decía, ahorita que comentaba algo Alexis, el primer concilio, el concilio de Nicea que se da en el 325, se trata un tema acerca del arrianismo. Y es muy chistoso porque, bueno, en la actualidad muchos cristianos no conocen en qué creen, ¿no? Y al no conocer en qué creen, llegan, por ejemplo, personas con herejías, y como dice Alexis, gloria a Dios por los herejes, y la forma en que lo dice Alexis no es de que qué bueno que existen los herejes, más bien gracias por los herejes. ¿Por qué? ¿En qué aspecto? En que si no hubieran existido este tipo de personas, no se hubiera definido bien correctamente en qué creemos, ¿verdad? Entonces, al aparecer herejes con herejías, tuvieron que haber concilios para que se definiese en qué creemos y sacar las herejías, ¿no? Para que en un futuro no surjan esas herejías. Qué bueno que se definió desde el 325 en ese concilio de Nicea, un concilio ecuménico de los primeros cristianos, donde se habló el tema del arrianismo, que es prácticamente casi lo que creen los testigos de Jehová. Creen que Jesús es una criatura y que es un Dios con D chiquita, ¿verdad? Que no comparte la misma sustancia con el Padre o la misma divinidad. A eso se le llama la homeosis, casi no la puedo pronunciar esta palabra, pero es homeosis. Alguien la puede pronunciar, pero los testigos de Jehová, por ejemplo, creen que Jesús es primero no creían que era Dios, ¿no? Después, conforme fueron avanzando en teología, ahorita ya lo creen como Dios, pero con D chiquita, ¿no? Entonces, eso ya no es monoteísmo, ya es decir que Jesús es Dios con D chiquita, entonces ya están siendo casi politeístas, ¿no? Pero en esta cuestión del arrianismo, con Arrio, se combatió esta herejía porque Arrio no enseñaba, ¿verdad?, que era el hijo, que no compartía la misma divinidad. Y de ahí surge el credo también, porque en el credo dice que creemos en ese Dios trino, Padre, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchos cristianos no saben esto, entonces llegan los testigos de Jehová y qué bonito predican, ¿no? Los testigos de Jehová saben más Biblia que los cristianos. Bueno, en realidad los testigos de Jehová lo único que saben es más acerca de lo que les enseñan ahí en su religión, a defender su religión, ¿no? Pero no saben teología. Yo me puse a platicar con ellos, no saben teología, pero ya sus herejías se combatieron, o sea, las herejías de los testigos de Jehová ya se combatieron desde los primeros siglos, ¿no? ¿Qué puede decir eso, Carlos? O alguno de los dos que quiera meter ahí un bocadito. Sí, totalmente de acuerdo. Justamente en el primer concilio, tomando en parte de lo que se está hablando de Nicea, ¿no? Del año 325, se define prácticamente la divinidad del Hijo de Dios, o sea, de nuestro Señor Jesucristo, justamente con las discusiones que se estaban dando con Arrio, ¿no? Y se hace la definición que ahora es sumamente importante dentro del cristianismo, que es la consustancialidad del Hijo de Dios con el Padre y el Espíritu Santo. Bueno, en este caso solamente era el homousios. El homousios afirma que es sustancial o cosustancial junto con su Padre. Es lo que se estaba hablando prácticamente de la persona de Jesucristo, de la segunda persona de la Trinidad. Se le refuta a Arrio diciendo, a ver, lo que tú estás diciendo es un error. ¿Por qué? Porque
Ahora lo que conocemos como un neoarrianismo prácticamente viene siendo los testigos de Jehová. Por ejemplo, los testigos de Jehová, es cierto, anteriormente ellos modificaron porque primero ellos pensaban que era una criatura como tal, común y corriente, o sea, como un unitario bíblico, después cambian, así le llaman ellos, somos unitarios bíblicos, después se cambiaron a esta postura. ¿Qué es el problema de esta postura? Que tienen un Dios que es mayor y supremo y un Dios que es menor. Por eso en Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Esto es enoteísmo puro. ¿Por qué? Porque el enoteísmo justamente históricamente eso sostenía, que había un Dios que era mayor y un Dios que era menor. Sin embargo, el Dios menor era creado por el Dios mayor y no era el todopoderoso. Si usted habla con un testigo de Jehová, el testigo de Jehová le va a decir que el único todopoderoso es el Padre. Sin embargo, nosotros a la luz de la Escritura y obviamente por nuestro credo trinitario sostenemos que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son todopoderosos, son un Señor y obviamente un solo espíritu. Entonces, ellos al ver el nombre de Jehová o de Yuhet Bathei como se reveló en Éxodo 3:14, ellos dicen, aquí solamente habla del Padre y eso es un error que obviamente no, no es correcto a la luz de lo que viene siendo las escrituras. Aparte de eso, dentro de lo que viene siendo el primer concilio, que aclarando fue ecuménico, no solamente se hace eso, ¿no? Sino que se redactó el credo niceno, ¿no? También hay un credo que justamente es un credo que es detallado, un poco más detallado que el de lo que viene siendo los apóstoles y se definieron algunas otras cosas más. Que es, ojo, este concilio es el que hace el preámbulo para todo lo que se venía después, porque cuando se le refuta justamente a Arrio de una manera justamente bíblica, escritural, empiezan las luchas cristológicas que posteriormente vendrían, pero ya lo vamos a hablar a su debido tiempo. Adelante, hermano. Adelante, Alex, ¿quiere decir algo? No sé si me escuchó Alexis. Alexis, ¿me escuchas? Creo que no me escucha, ¿verdad, Alexis? No, yo creo que ha de ser su señal. A ver, Ya me ya. escucha. Sí, sí, sí. Aquí estoy, perdón. Bueno, retomando lo anterior, eh, y es que cuando hablamos acerca de la naturaleza de Cristo, sin duda alguna, tenemos el precedente de, de la problemática del debate de Arrio, pero intentaba distorsionar lo que la misma Biblia nos dice. Me gusta este primer capítulo de Juan, que es dirigido pues a la cultura griega, ¿no? Y le dice el, el, el Juan 1:1, y allá nos habla acerca de esa hermosa poesía, bueno, dice, vimos su gloria como unigénito del Padre, que también se encuentra presente en el credo, cuando dice un solo Señor, haciendo referencia a que Jesús es ese Señor que en la cultura judía era, se usaba la palabra Adonai, ¿no? Y esta era una manera exquisita, ¿no? Porque muchos, en la cultura igual, se desarrollaba el nombre impronunciable de Dios, ¿no? Entonces, esa categoría de Adonai se le da a Jesús como parte de la Trinidad. Entonces, no es tanto como el descubriendo el siglo, es regresar a las bases, regresar a las raíces, regresar a la Biblia, a estudiarla, y por eso es necesario igual que nosotros debemos regresar a la Biblia, debemos regresar al credo para decir, no es negociable, la naturaleza de Cristo no es negociable.
Exacto, excelente. Hay que regresar a la Biblia, como dice el buen Alex. Y hablando de lo que decía nuestro hermano Carlos, el egnoteísmo, ¿verdad? Que también los profetas ya habían combatido incluso con el pueblo de Israel, porque ellos creían que Jehová era poderoso, pero también creían en otros dioses, que cada lugar, cada nación tenía su dios, y surge el egnoteísmo, ¿no? Que también tiene que ver algo parecido con el politeísmo, creer en muchos dioses, pero creían que cada lugar tenía su propio dios y que Dios Jehová era más fuerte, y bueno, que a veces cuando perdían era porque ganaba el otro dios. Entonces los profetas decían, no, no existen otros dioses. Y hasta la actualidad el Señor sigue diciéndonos que solamente es un solo Dios, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. Y de ahí surge el defender la Trinidad, porque creemos nosotros en un Dios trino, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los unicitarios que no creen en la Trinidad, creen en casi un Cristo, un Dios casi esquizofrénico, Cristo esquizofrénico, que hablas, porque cuando supuestamente Jesús está orando, se está orando a sí mismo, ¿no? O sea, ellos creen que Jesús fue una manifestación, ¿verdad? Que no existe el Padre, no existe el Espíritu Santo, que todo no solamente es Jesús, ¿no? O como los testigos de Jehová, que creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. ¿Y cómo es posible que muchos cristianos abracen o les den la oportunidad de que les enseñen los testigos de Jehová? Vuelvo a repetir en cuanto a ellos, porque ellos no creen en la Trinidad. En primer lugar, creen que Jesús es una criatura, es con D chiquita, un Dios con D chiquita. En segundo lugar, creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, y con esto ya se había combatido hace siglos también con el siguiente concilio que se da, el concilio de Constantinopla, que se definió la Trinidad, ¿no? Entonces se trataba de reafirmar la Trinidad, porque otra vez vienen las herejías, ya se combatió el arrianismo. A ver, el Hijo y el Padre comparten la misma sustancia, comparten la misma divinidad. Los tres son Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres personas, pero son un solo Dios, ¿ok? Y bueno, se reafirma en el concilio de Constantinopla en el 381, se define la formulación básica de la doctrina de la Trinidad. Y yo creo que este vocabulario ya lo hemos perdido como cristianos, ¿no? Ya lo hemos perdido porque se nos ha olvidado mencionar a la Trinidad, se nos ha olvidado mencionar en nuestras predicaciones, en nuestras congregaciones, a Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Yo sabemos que somos cristianos y hablamos de Cristo, pero siempre es necesario también recordar que tenemos un Dios, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y bueno, a lo que estamos hablando de que lo que se define es el símbolo de los apóstoles, un credo que surge, ¿verdad? Que, por ejemplo, el símbolo es en qué creemos como cristianos, en qué creen la iglesia del primer siglo, en qué empezó a creer, ¿no? De ahí surge el credo, que ahorita lo vamos a recitar, pero no sé qué piense Carlos de lo que acabamos de hablar y del concilio que se da en el 381, el Constantinoplano. Sí, claro, en el Segundo Concilio Ecuménico de Constantinopla prácticamente se hace una definición, ¿no? O una aclaración o una resolución de la divinidad del Espíritu Santo, y también justamente se le entiende que es la divinidad y también la personalidad del Espíritu Santo. Ojo, que son dos conceptos diferentes, aparte de la divinidad, la personalidad del Espíritu Santo. Y también se hace también el credo niceo constantinopolitano, ¿no? Esa de Constantinopla se confirma la consustancialidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, de la Trinidad como tal. Se hace prácticamente un desarrollo, que es importante aclarar algo: la Trinidad no viene partiéndose, o sea, que solamente en Constantinopla, en el segundo concilio, ahí se definió la Trinidad. No, la Trinidad se define desde el primer concilio ecuménico, en este caso que se viene dando en Nicea, y en el segundo concilio ya se afirma. ¿Por qué? Porque en el primero se habla de la divinidad
y la personalidad de Jesucristo. En el segundo ya se habla justamente del Espíritu Santo y por ende el Padre que tiene personalidad. Y ahí es donde ya en el segundo concilio se afirma y se da las expresiones que son célebres, que son cosustanciales, coeternos, y justamente cuando ya se habla de cosustanciales, coeternos, se está hablando de también la coigualdad, ¿no? Cuando ellos afirman coigualdad, coeternos y cosustanciales, esto es lo que estaba hablando el hermano Alexis justamente cuando se le da el término de, en el Nuevo Testamento, como tal, en el griego, que es Kyrios, Señor, y en el Antiguo Testamento, Adonai, es el mismo prácticamente título que él tiene tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que cuando, por ejemplo, en Juan 20:28, cuando Tomás ve a Cristo, él dice, mi Señor, es en este caso, mi Kyrios o mi Adonai como tal, mi Señor y mi Dios. Entonces está haciendo una afirmación de doble enfática, o sea, de doble énfasis, que el que tenía enfrente no solamente era un señor como tal, que tenía un poder como un rey o como un juez, sino que también tenía divinidad, cosa que es increíble que las personas, estos herejes, con el perdón de la palabra, que están fuera, entendiéndose que herejía es que se han apartado de la sana doctrina, no lo puedan ver a la luz de lo que viene siendo las escrituras. Que te Y interrumpa. adelante. Por ejemplo, ahorita que hablas de eso, el no definir esto, entramos en problemas porque, por ejemplo, los católicos romanos han elevado a María como también divina. Entonces, no hablamos de un Dios trino para ellos, sino ya hablamos de un Dios cuatrino, ¿no? O sea, ¿cómo pueden creer que María también es divina, asunta al cielo, comparten que la perpetua virginidad de María, le rezan a María, o sea, casi la han elevado a un nivel de diosa? Y aquí, al definirla, como tú dices, ya la doctrina la podemos ver explícitamente en la Biblia, aunque no dice la palabra Trinidad en la Biblia, la podemos encontrar, ¿verdad? Podemos encontrar este dogma, esta doctrina de la Trinidad en la Biblia, ¿no? Ahora, es necesario esos concilios porque aquí, como lo dijimos, ya se encontraba en la Biblia la creencia de la Trinidad, se define en este concilio, pero es necesario esto porque muchos han elevado a María casi divina, entonces, Claro. ¿cómo podemos creer que la Trinidad comparte esos atributos? La Trinidad no puede compartir esos atributos con María, o sea, es algo, ¿no? De hecho, la escritura misma dice, hermano, en Isaías, Dios mismo dice, no comparto ni mi nombre ni mi gloria con nadie. De ahí entramos en escritura. Y partiendo de eso, ellos lo ven prácticamente como una intercesora, ¿no? Entre nosotros y Jesucristo. Y Jesucristo lo ven como un mediador, ¿verdad? Con lo que viene siendo el Padre. Esto obviamente lleva a muchísimos problemas gravísimos, ¿no? Porque dentro de lo que viene siendo el cristianismo, en los concilios ecuménicos no se discutió sobre la persona de María, se discutió sobre la persona de Jesucristo y defender su divinidad, nunca en un cuestionamiento en cuanto a lo que viene siendo María. Justamente lo que hemos estado llevando aquí en la iglesia local, cuando imparto las clases, soy maestro de escuela dominical de adultos y cuando hablamos ciertos temas, hay temas en los cuales que ahorita posteriormente vamos a hablar de lo que es el término que sí es donde se emplea María, pero sí es cristológico, ¿no? Que se va a emplear un poquito más adelante esta definición, pero en el tercer concilio. Yo creo que es importante entenderse que a la luz de lo que viene siendo las escrituras, la historia, la dogmática y la patrística, nosotros tenemos justamente la doctrina correcta porque Dios es un Dios tripersonal, trino, no como lo postula el modalismo sabeliano, porque ellos no son unicitarios,
Ellos postulan un Dios unipersonal en la persona de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que Él es el Padre y a veces actúa como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu Santo. Y eso es una locura porque al final de cuentas está mostrando que en este caso Jesucristo es Dios, en este caso mutable. Y la Escritura no nos enseña eso. Dios no es mutable, no es una cosa y pasa a ser otra. Ese es el problema que tiene lo que viene siendo el sabelianismo, porque ellos caen en el patricionismo, que prácticamente dicen que el Padre murió en la cruz. Y eso sería un error grave, amados hermanos, que se tiene que aclarar que la única doctrina bíblica que armoniza toda la escritura es la doctrina bíblica de la Trinidad, amados hermanos, y es importante entenderlo que a la luz de los concilios nos estamos dando cuenta de estas herejías que ya van siendo desechadas, ¿no? Adelante, hermano. Ya se nos fue Alex, quién sabe por dónde ande Alex, pero Yo creo que es su señal, amado. sí va, creo que Ujú. esta señal estaba un poquito baja y veo que también estaba ahí un poco pixeleada, no sé. Sí, Bueno, con eso llegamos al tercer concilio, el concilio de Éfeso. Antes de entrar a leer el símbolo de los apóstoles, el concilio de Éfeso, donde se trata el tema de nestorianismo, ¿va? Nestorio, este claro. hereje también, igual que Arrio. Y bueno, vamos a encontrar, como tú bien dices, dos definiciones. En el Ujú. concilio de Éfeso se trata el tema de Jesús, una persona con dos naturalezas, a saber que sabemos que Jesús es divino humano. Divino humano es porque Él es Dios y también humano porque Él se encarnó, ¿no? O Ujú. sea, hay quienes ponen a Jesús como si fuera, antes de dejarle el lugar a Alexis, hay quienes, no sé, yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? No sé cuántos vieron la película de Superman, pero Superman llega a la Tierra, tiene poderes y para ocultar su personalidad y sus poderes se pone unos lentes, ¿no? Pero sigue siendo un superhéroe con poderes, nada más se pone unos... Entonces muchos creen que cuando Jesús vino, él estaba fingiendo. Él así tipo Superman, pero que realmente tenía poderes. No, él realmente se encarnó. Entonces no podemos negar la encarnación, que Apolinarismo. realmente él se vació de su gloria, y tampoco podemos negar su divinidad. Jesús es suficientemente hombre porque se encarnó y suficientemente Dios porque Él es parte de la Trinidad, Él es Dios, ¿no? Pero ahorita, bueno, vamos a hablar de eso. Y también el tema que se trató en el concilio de Éfeso fue la parte de la Teotocos, que es un tema también un poco para muchos complicados de entender porque no estamos familiarizados con ese término, pero sabemos que lo que María llevaba en el vientre, ¿verdad? Era divino, pero ya una vez que nació Jesús, nada tuvo que ver en ese aspecto. Ahorita lo vamos a ver. Antes vamos a ver si mete un bocadito ahí, Alexis. Sí, ¿qué tal? Perdón. Gloria a Dios, 100% hombre, 100% divino. Me encanta. Nadie nos va a entender nuestro dolor más que Jesús. Y nadie nos va a explicar lo divino mejor que Dios, mejor que Jesús. Me encanta esta parte. Resumiendo un poquito lo que platicábamos en bocadillos anteriores, nos damos cuenta de que hasta este punto hemos conjuntado la naturaleza de Dios, Padre como creador, de este tema extenso y maravilloso que es la naturaleza de Cristo y la personalidad del Espíritu Santo. Entonces tenemos una unión maravillosa, a veces entendible, a veces inentendible, de lo que es la Trinidad y marca la ortodoxia de la iglesia, de manera que deja fuera herejías, incluso actuales. Por allá está Lisny de Font, así tajantemente como Pedro hace rato hablaba y decía,
nombres. Por allá hay una persona que dice que hay una cuatricidad, no sé exactamente el término, que ahí está la Trinidad, pero encima de ellas hay otra, es completamente hereje. Por allá hay una relativamente nueva, una herejía, que es la de Dios Madre. Entonces, acá vemos que quedan fuera todo esto de todos sentidos de ortodoxia. eh, eh, y por amor a la raíz, por amor a la palabra, como que a veces es necesario, eh, como dice el principio de la apologética, ¿no? De presentarnos, estar listos para la defensa del evangelio, porque un evangelio que no tiene a Jesús no es evangelio. Eh, por allá incluso en Juan y Judas habla acerca de este espíritu anticristo, que es la negación de Cristo. Entonces nos vemos de una forma u otra está respaldado este, nuestra creencia, nuestra fe y nuestro credo. Excelente, sí, sí, sí. Antes de seguir pasando, voy a mandar saludos a Danesa Aucedo, que nos está escuchando, el pastor Joaquín Castellanos, que nos está saludando desde Chilangolandia, y nuestra hermana Sandra Toca Gurrola desde Durango, Durango. Así que si nos están saludando por ahí, manden sus saludos, si nos están viendo, déjenos un comentario, una pregunta, una duda que tengan ahí. Y bueno, son temas que ya no habíamos platicado, por eso estamos agarrando vuelo, pero ya una vez que agarremos vuelo, ¿quién nos va a parar, no? Así que casi siempre era como que hacer devocionales más reflexivos, ¿no? Pero ahorita ya estamos metiéndoles un poquito más de bocadito, ¿no? Bueno, no sé, ¿ibas a comentar algo, Carlos? Y prácticamente en el concilio, bueno, el tercer concilio que se da, ¿no? Que pues todos lo conocemos como Éfeso, el concilio de Éfeso. De hecho, voy a hacer un énfasis algo importante. A ver, vamos a hablar como iglesia en este caso, de IDP, ¿no? Cuando ustedes hablan, bueno, en este caso, en este concilio se define que Jesucristo es una sola persona, se habla prácticamente del desarrollo de la unión hipostática. De la unión hipostática prácticamente se habla de que en el caso de Jesucristo es verdadero hombre, verdadero Dios. Es una aclaración sumamente cristológica en que sus naturalezas como tal, en este caso tanto la divina y tanto la humana, eh, hacen una distinción sumamente importante. ¿Por qué? Porque en esta distinción de naturalezas se hace una aclaración que estas naturalezas no se mezclan, no se fusionan, como lo vamos a ver un poquito más después, sino que se unen a la persona. Esto prácticamente se da también en un desarrollo de otro punto que es importante de declarar, del communicatium idiomatum o la comunicación de propiedades que se da, porque hace rato el pastor Hugo estaba hablando justamente de personas que de repente decían, los apolinaristas, que de repente Cristo actuaba como Dios y de repente actuaba como hombre y dejaba de ser Dios. Entonces el apolinarismo fue prácticamente condenado, ¿no? Por parte de lo que viene siendo estos concilios. ¿Por qué? Porque establece que la persona de Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. No hace una afirmación que a veces lo era y a veces no. Ahora, dentro de la iglesia de la profecía, vemos justamente una, digamos, durante muchísimos años no ha habido un crecimiento teológico dentro de los propios seminarios, que haya una formación cristológica, una formación trinitaria, neumatológica, que conlleve que cuando usted le pregunta, y lo digo porque esta clase lo di hace como 3 semanas, eh, vi en algunos hermanos como que les cuesta digerir esta información de decir que en este caso María es madre de Dios, pero no de la Trinidad. Esto es importante aclarar.
sino que madre de Dios Hijo, Dios en la persona del Hijo, no en este caso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque María, antes que naciese el Señor Jesucristo por medio de María, el Hijo de Dios, es Dios. En el vientre de María es Dios. Y después de dar a luz es Dios. Pero ojo, este énfasis que se da en el concilio se da prácticamente para defender sumamente algo importante, para defender todo lo que se estaba levantando contra quién, contra Nestorio, porque Nestorio dividía las naturalezas. No lo hacían para dar un culto de hiperdulia o idolatría a María, porque es lo que menos les interesaba a ellos. Ellos lo que le interesaban es decirle a Nestorio, a ver, acá no hay dos Jesús, uno humano y uno divino. Acá hay una persona y esa persona se hace énfasis que el que nació por medio de María fue Dios en la persona del Hijo. Así que no confundas el aspecto de que hay uno que es humano y otro que es, en este caso, el error que cayó en Nestorio, ¿no? Entonces, esa fue la discusión. No fue la discusión para enaltecer a Reina del Cielo o a mediadora o intercesora María, en lo absoluto. De hecho, en este caso, el Teotocos es una afirmación que realmente la segunda persona de la Trinidad es Dios y es una persona, no dos, una. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber y entender? María es una sierva y hermana nuestra que ella prácticamente se somete al señorío de su hijo y lo reconoce como su Señor y Salvador. Entonces, prácticamente es importante aclarar este punto para que dentro de las iglesias regularmente es difícil de digerir, pero es sumamente importante entenderlo. Adelante, pastor. Sí, sí, la verdad es que este tema de la Teotocos es un tema donde tiene que ver más cristológico que mariano, ¿no? Y fue necesario para combatir, como tú bien dices, el nestorianismo, ¿verdad? Fue un paso muy importante para que se persevere esa integridad y podamos entender que cuando usan el término María, cuando usan, perdón, el término de Madre de Dios, para enfatizar que el Hijo nacido de María es verdaderamente Dios. O sea, el Hijo que realmente llevaba en el vientre era verdaderamente Dios. Y que Jesús, ¿verdad? Es suficientemente Dios, pero también suficientemente hombre humano, porque Él se encarnó. O sea, Él se encarnó, ¿no? Él realmente se encarnó, Él realmente se vació de su gloria. No, vuelvo a repetir, no era así como les puse el ejemplo de Superman, que muchos creían que Jesús fingió su encarnación, fingió su humanidad y que realmente él tenía poderes y hacía milagros porque tenía poderes. No, él fue obediente, ¿verdad? Él fue obediente y por medio del Espíritu Santo hacía milagros, pero él fue obediente, él realmente se encarnó, él realmente se vació de su gloria y él vino a empatizar con nosotros, él realmente se cansó, él realmente tuvo hambre, él lloró, él realmente sufrió. Y eso lo podemos ver en el Concilio de Éfeso, que se trata ese tema. Y ya para pasar al credo, llegamos al último concilio, que es el concilio de Calcedonia, que son los 4 primeros concilios que me interesa platicar. El último concilio es el concilio de Calcedonia, que se da en el 451. O sea, el concilio de Calcedonia abordó la cuestión de cómo se relacionan las dos naturalezas de Cristo, ¿verdad? El Hijo y también, la encarnación humana y la encarnación divina. Y bueno, aquí se habla del monofisismo, que afirma una sola naturaleza en Cristo después de la encarnación. Y este concilio declaró que Cristo es una persona en dos naturalezas, divina y humana, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Esta definición, conocida como la fórmula de Calcedonia, ha sido fundamental para la ortodoxia cristiana, ¿verdad? Entonces, no sé, antes de pasar a lo siguiente, quisiera que dijera algo, Alexis, no sé, ¿quieres decir algo, Alexis?
No, creo que me adelanté un poco a mi comentario anterior. Hablamos sobre la doble naturaleza, que es maravillosa. Y yo eh, no, voy a hablar de mí, no me gusta hablar de mí, porque la gloria siempre es de Dios, pero pasé un momento muy terrible con la depresión. Nadie podía ayudarme, hasta que entendí que este Jesús, que es lo más maravilloso del mundo, se hizo carne, se hizo hombre y fue traicionado. Tus amigos ni siquiera querían orar con él. Ah, prácticamente fue, hasta cierto grado, podemos decir, deportado. O sea, todas las dolencias humanas que yo puedo sentir, puedo decir con Jesús, Él me puede entender. Esa parte de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es completamente maravilloso. Por allá, cuando hablamos del Teotocos, también, gloria a Dios, porque creo que a algunos hermanos les da miedo hablar de ello al respecto. Pero, eh, pero gloria a Dios, María, Madre de Dios, de fondo no le da ninguna divinidad, porque incluso Juan, que por allá fue Juan el Bautista, él da testimonio de la luz y él va y dice, yo preparo el camino para el que viene. Y yo creo que María también tiene ese propósito, preparar el camino para el que viene. Y él no dice, pues yo lo bautizo porque soy mayor que él, no, él dice que, ¿cómo eran sus palabras? Viene delante de mí, pero ella anterior a mí, ella existía antes que yo, entonces, eh, capaz y esto igual un tiro al pie, pero María no existía, pero Jesús ya existía desde el principio por su palabra, como esta excelente, maravillosa introducción filosófica teológica de Juan 1, ¿no? De que por la palabra fueron hechas todas las cosas. Este Logos es Cristo Jesús que se hizo carne. Entonces, gloria a Dios por ello. Exacto. Y entender que la Biblia trata esos temas más cristológicos, los concilios lo tratan el tema más cristológicos, porque la Biblia jamás nos manda a adorar a María, dale dulia y perdulia, o sea, no, la Biblia no nos manda a darle veneración, ¿verdad? Fue alguien que dijo, sí, aquí está tu sierva, le dijo sí el Señor, pero el hecho de que le haya dicho, o que en su vientre haya llevado a Dios, no quiere decir que la tengamos que elevar a ella como divina, que la tengamos que adorar, porque pues vemos el catolicismo romano que es más mariano que cristiano, ¿no? Y bueno, en los comentarios, nuestra hermana Eloísa, saludos a nuestra hermana Eloísa, nos comenta que su hermana es testigo de Jehová y que no cree en el Espíritu Santo. Y es verdad, ¿no? Los testigos de Jehová no creen en el Espíritu Santo como persona, sino creen que es una fuerza activa. Es así como cuando agarras un apagador, le prendes y la energía corre, ¿verdad? Y prende el foco. Así creen ellos que es una fuerza activa, pero nosotros sabemos que el Espíritu Santo es una persona, ¿ok? Y bueno, hablemos del último concilio de Calcedonia, donde se formula las dos naturalezas, divina y humana, de Cristo, ¿verdad? Sin confundirlas, sin cambios, sin división, sin separarlas. No sé qué quieras decir, hermano Carlos. Sí, prácticamente en este cuarto concilio, que es el de Calcedonia, que se hace en el año 451 después de Cristo. Bueno, se define, pero ya dogmáticamente. ¿Qué es dogmáticamente? Ya como doctrina, ¿no? Ya como doctrina que Jesucristo posee dos naturalezas, en este caso la divina y humana, unidas en una sola hipostasis. ¿Qué es una hipostasis? Bueno, lo que conocemos ahora como una persona, que están unidas. Ok, cuando se hace una aclaración que tanto la naturaleza divina y humana no están unidas entre sí, ni mezcladas, ni fusionadas, ni nada por el estilo.
sino que la naturaleza humana y la naturaleza divina se unen a la persona. Y esto es importante aclarar. ¿Por qué? Porque muchos confunden que Dios tenía, de repente actuaba y de repente dejaba de actuar como Dios, porque estaban mezcladas sus naturalezas, y eso es falso. Esto prácticamente se unen a la persona y también se desarrolla lo que se le conoce como el communication idiomatum, que es la comunicación de propiedades. ¿Qué quiere decir esto? Que la naturaleza divina y la naturaleza humana, por ejemplo, cuando Jesucristo sentía dolor, emociones, cuando lloró, por ejemplo, en el Getsemaní o tuvo miedo, estas emociones de la naturaleza humana no se lo comunicaba a la naturaleza divina, sino que se lo comunicaba a la persona. ¿Por qué? Porque la persona era la que era, en este caso, la receptora de estas emociones y de estos sentimientos por los cuales, por ejemplo, la Biblia dice que él sudó y su sudor fueron como gotas de sangre. ¿Por qué? Porque el cuerpo, la persona, era la que era receptora de la comunicación que recibía de parte de lo que es la naturaleza humana y la naturaleza divina. Así que es importante entenderse que estos son una definición plenamente cristológica. ¿Por qué? Porque se establece en este caso y se afirma que Cristo es Dios perfecto, ¿verdad? Y hombre perfecto, consustancial al Padre en la divinidad y consustancial a nosotros ¿en qué? En la humanidad. Entonces, Él es consustancial con su Padre porque es Dios. Sin embargo, también es consustancial con nosotros. ¿Por qué? Porque Él no era, digamos, 80% hombre o 90% hombre. Él era plenamente hombre. Pasó por todas las tentaciones, por todos los dolores, porque dice la Escritura que tenemos un sumo sacerdote que él puede compadecerse de nosotros porque él vivió todo lo que nosotros podemos experimentar y vivir. Y se condena la herejía de lo cual ya habló mi hermano, pastor, del monofisismo, que sostenía que la naturaleza humana de Cristo fue absorbida por la divina. O sea, ellos prácticamente creían que Jesucristo era un holograma, ¿verdad? O sea, algo prácticamente abstracto. ¿Por qué? Porque la divinidad absorbió el cuerpo. Y esto viene siendo parte del gnosticismo, de lo cual Juan venía luchando. ¿Por qué? Porque Juan justamente les dice que en este caso el espíritu del anticristo es aquellos que niegan que Jesucristo ha venido en qué? En carne. Entonces, justamente tenían esta postura en este caso los monofisistas gnósticos, ¿no? Entonces, esto también fue condenado como lo que viene siendo herejía, también lo que viene siendo el apolinarismo, el patrocinio, prácticamente el donatismo, el docetismo, todas estas herejías fueron dentro de estos concilios marcadas como lo que viene siendo una herejía como tal. Y después justamente lo que nosotros podemos ver es en estos concilios es que si se dan cuenta, siempre se está hablando de Cristo y en este caso del Espíritu Santo. Y finalizo mi participación diciendo que el Espíritu Santo, por supuesto que es una persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿qué se entiende como persona? ¿Que tengan cuerpo físico? No. Como persona se entiende que debe de tener los atributos constitutivos de una persona, que conlleva que es el intelecto o el raciocinio, las emociones y la voluntad. En este caso, el Padre posee omnisciencia, el Hijo posee omnisciencia y el Espíritu Santo posee omnisciencia, porque en Hechos 5 no pudo ser burlado ni engañado por Ananías y Zafira. En el caso del Espíritu Santo posee emociones. Por supuesto que sí, porque dice que podemos contristarlo y entristecerlo. Y en tercer punto, ¿el Espíritu Santo posee voluntad? Claro que sí, porque justamente Él reparte los dones como Él quiere y justamente lo dice, ¿no? Apartarme a Pablo y a Bernabé y esto está ejerciendo su propia voluntad. Adelante, disculpe hermano que me haya alargado.
Fíjate que es importante lo que estás diciendo y también lo que dice Alexis, porque miren, esto es muy importante, en que tal vez ahorita utilizas términos o utilizamos términos que muchos van a decir, bueno, pero ¿qué está diciendo, no? Por lo mismo, dentro de la iglesia pentecostal se ha abandonado este estudio y que tenemos que volver a regresar, ¿verdad? Que es hablar de temas fundamentales, teología 1.0, que tiene que ver con cristología. Hemos abandonado el estudio de la cristología, neumatología, que tiene que ver con el Espíritu Santo, soteriología, ¿verdad? Que tiene que ver con, si no me equivoco, con la salvación, y escatología, etcétera. Entonces, al abandonar este tipo de materias necesarias, de este tipo de, podríamos decir, teología sistemática, al no estudiar profundamente, pues a veces nos dejamos engañar o a veces abrazamos herejías, pero es necesario volver a retomar en nuestras iglesias estas materias. El problema es que cuando las queremos meter, pues hay mucha reticencia, ¿no? Porque desafortunadamente estamos acostumbrados a las emociones. O sea, queremos a fuerzas las emociones. Hoy surge la música worship, ¿no? Entonces estábamos hablando con un amigo, si tú quitas la música de la iglesia, pues prácticamente a veces pues, se puede venir abajo porque ya casi el centro de la liturgia es casi la música, ¿no? Entonces se ha dejado a un lado ¿cómo se puede decir? Se ha dejado a un lado el estudio. Y bueno, ya casi para ir concluyendo, quiero comentarles que hay un símbolo, el símbolo de los apóstoles, que surge de qué cree la iglesia, ¿verdad? No se sabe cómo surgió. Yo siento que el Espíritu Santo fue el que lo perseveró, el que fue llevando a la iglesia a construir este credo, este símbolo, y de ahí surgen los demás credos y de ahí surge la declaración de fe como cristianos, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestra iglesia de la IDP, pues tenemos las 29 verdades, ¿no? Donde hablamos de la santificación, la justificación, la regeneración, la venida de Cristo, etcétera. Pero casi la mayoría de las asociaciones pentecostales clásicas, pues toman de este credo, ¿no? Mucha gente desconoce este credo o cuando alguien lo recita piensa que es católico romano, pero pues es que realmente no saben, no estudian, no saben acerca de la historia, ¿no? El credo, el primero comienza así: creo en un Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacida de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos. Pero fíjense, esta parte, ¿no? Que ya nos habla acerca de Dios Todopoderoso, ya nos habla de la Trinidad, ya nos habla de la concepción de nuestro Señor Jesucristo, y bueno, ya nos habla de la encarnación y ya nos habla ya nos habla del símbolo, ya nos habla del, ¿cómo se puede decir? De la fórmula del evangelio que Jesucristo dijo: cada que beban de esta copa, cada que coman de este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, ¿no? Entonces, el evangelio tiene que ver con la muerte y la resurrección de Cristo. El credo ya nos lo está diciendo, ¿no? Que fue crucificado, fue muerto, fue sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir y juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo. Y aquí viene la parte importante, la parte incómoda que por muchos que no conocen o desconocen. Creo en el Espíritu Santo y la Santa Iglesia Católica. Ahora, no romana. Aquí dice la Santa Iglesia, porque la Iglesia es santa, es pura, sin mancha. Pero también es católica. Y cuando hablamos de católica es porque es universal. Todos los creyentes que han confesado a Jesús como Salvador, que se han arrepentido, pero no romana. ¿Qué hizo el catolicismo romano? Ellos creen que son la iglesia verdadera, pero no. El credo dice: creo en la iglesia católica. Y muchos escuchamos la palabra católico, catolicidad, y nos espantamos. Los católicos romanos se adueñaron de esta palabra, pero tenemos que volver a utilizarla, ¿no? La iglesia es católica porque es universal.
en la comunión de los santos, que porque nos reunimos a convivir, a celebrar la cena del Señor, creemos en el perdón de pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ese es el primer credo, el símbolo de los apóstoles, del cual surge, pues, el credo constantinopolitano, ¿no? Pero, no sé si quieres tener una última intervención ya de esto, estimado Carlos, y después Alexis. Sí, es algo sencillo. Todo esto es un credo de fe, de lo que nosotros creemos, y es parte de lo que está explicando el pastor ahorita justamente en cuanto a la palabra católico, ¿no? Muchos se les dificulta. ¿Por qué? Porque piensa que necesariamente es Roma o el papismo. No, como tal, esto, en este caso, católico, viene del origen griego, de los ortodoxos, ni siquiera de los católicos romanos, de los ortodoxos, y esto quiere decir que es universal. De igual manera, ellos monopolizan la Biblia, monopolizan la palabra Trinidad, monopolizan todo para decir que de Roma viene todo, pero esto es completamente falso. Por ejemplo, la palabra Trinidad viene desde antes de los concilios, como por ejemplo con Teófilo de Antioquía, con en este caso Tertuliano, ya hablaban de la palabra Trinitas, que significa prácticamente posteriormente una triunidad que lleva como nombre y resolución final Trinidad. Lo que quiere decir es una triunidad, es lo que significa Trinidad. Y creemos en un Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, que por Él, para Él y por medio de Él fueron creadas todas las cosas, y habla lo que es el Evangelio. Muchas veces nosotros ya han llegado a preguntar cuando estamos estudiando aún, ¿qué es el Evangelio? Regularmente decimos Juan 3:16, pero realmente ese es parte del Evangelio. El Evangelio está en Primera de Corintios 15, cuando el apóstol Pablo dice que se les apareció a todos y al último se me apareció a mí, justamente dice eso, pero él dice que el Evangelio realmente es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues si Él no hubiese resucitado, en vano sería ¿qué? Nuestra predicación o el Evangelio. Entonces, el Evangelio como tal, intrínsecamente es la resurrección de Cristo, porque es la que nos dio vida eterna. Entonces, eso es importante aclararlo. Y en cuanto que creo en el Espíritu Santo, pues justamente lo creemos como la tercera persona de la Trinidad. Gracias, Amador. Exacto. Muy bien, Alexis. No te escucho, no sé si todo bien. Sí, A ver, ya no te escucho. Es que el internet de Yucatán Ahí está. es buen Sí. internet, fibra óptica, 5G. Pobre Alex estaba batallando y bueno, mete buenos bocadillos. Pero, a ver, dale, amigo. sí. Dentro de la Iglesia de Dios de Profecía tenemos nuestra declaración de fe. Creemos abiertamente en la creencia de la Trinidad, creemos en la Santísima Trinidad, un solo Dios que existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La creencia, el dogma del Dios Padre, creemos un solo Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible, lo invisible, de Jesucristo, del cual hemos hablado esta charla maravillosamente. Del Espíritu Santo, me gusta mucho esta parte neumatológica. Creemos en el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, quien procede eternamente del Padre. Él es maestro, consolador, ayudador y dador de los dones espirituales. Por medio de él se aplica la obra salvífica y santificadora de Jesucristo a la vida del creyente. Él se empodera la presencia de Dios en la vida del cristiano y de la iglesia. Creemos que la salvación es por la gracia mediante la fe en la muerte expiatoria de Jesús en la cruz.
Creemos que la gracia de Dios trae perdón y reconciliación para los que se arrepienten. Creemos en una iglesia santa y universal que se compone de todos los verdaderos creyentes en Jesucristo, la cual ofrece una confraternidad y llamamiento al servicio a los hombres y a las mujeres de todas las razas, naciones, culturas y lenguas. Creemos en la unidad espiritual visible en la iglesia. Ya esa unidad empieza siendo una rima preciosa con la historia de la iglesia hace más de 100 años, ¿no? Con la unión cristiana, creemos en la Biblia, creemos en la reconciliación. Me gusta mucho esta idea de una iglesia universal, porque aquí rompe cualquier paradigma social y cultural, porque la iglesia de Dios, la Santa Iglesia, es universal, va más allá de cualquier cultura. Hace 2 años estábamos en Acapulco con ahí conviviendo con nuestro hermano Pedro, con Leslie, con Jonathan. Veníamos de diferentes lados y el Ministerio de Evangelismo, también gente de Veracruz, y tienen una cultura plenamente diferente, una manera de hablar de manera diferente, una manera de vestir. Y al medio de nuestras diferencias, lo que nos une es este llamado, esta fe, este Padre. Entonces, gloria a Dios por el credo, gloria a Dios por este momento de charla que tuvimos, pero nos relacionamos que lo importante es esto, y no irnos por la periferia, y no es si sucede esto, si sucede lo otro. Lo importante es lo que nos incita a estudiar la palabra de Dios. Excelente, muy bien. Voy a recitar por último el niceno constantinopolitano, el credo, que ya se alargó, como les comento, surge el credo y después se alarga, ¿verdad? Y el credo queda así: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, Hijo del Padre y del Hijo, con el Padre, y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, que es católica, ya lo dijimos, y apostólica, no romana. Cuando hablamos de católica universal y apostólica, porque tenemos la doctrina que enseñaron los apóstoles. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y con este credo, hermanos, de ahí se toman las declaraciones de fe que hay en todas las instituciones cristianas, como la IDP. De ahí tomaron, de ahí viene, de ahí surge las declaraciones de fe. ¿En qué creemos? Y es necesario entender en qué creemos, por qué creemos lo que creemos. Y muchos de nosotros no conocemos nuestra declaración de fe. Sería bueno aprendernos de memoria. Yo también va a ser mi reto para mí aprenderme este credo. ¿Por qué? Porque este credo surge para combatir las herejías. O sea, lo recitamos, pero tiene una profundidad teológica tan fuerte que al nosotros conocerlo y al aprendernoslo de memoria, no vamos a dejarnos engañar por cualquier herejía, que incluso hoy está el movimiento neopentecostal. Pero más adelante esperamos hablar de más temas. Un último comentario ya para despedirnos, estimado Carlos y Alexis, un último bocadito que quieran meter y su despedida. Y me dio gusto tenerlos por aquí, me dio gusto charlar con ustedes como amigos. Son temas que deberíamos de volver a hablar, y se nos dificulta, bueno, a mí se me dificulta hablar de estos temas porque pues ya tiene rato que no lo hablaba,
pero siempre es necesario hablar de estos temas con amigos. Casi siempre, pues, hacemos transmisiones hablando un poquito más reflexivo, pero es necesario volver a hablar de estos temas doctrinales, teológicos, y bueno, espero que no sea la última vez, esperamos mejorar en nuestras plataformas. Todo esto conlleva un gasto, ¿no? Tener una plataforma de StreamYard, tener una plataforma de YouTube, Facebook, y tratar de tener todo en orden para próximas futuras transmisiones. Entonces, dejo con un último bocadito que metan cada uno y nos despedimos. Pero, amados hermanos, muchas gracias por la oportunidad. Esto, si se está pensando justamente, de utilizar este medio, este salvoconducto para poder, pues prácticamente estudiar un poco, ¿no? De como el nombre lo dice, ¿no? Teología, este, básica, ¿no? O punto cero, ¿no? En el cual prácticamente se vaya entendiendo poco a poco las cosas, porque regularmente no todos, hermanos, hemos tenido la oportunidad de poder estudiar por una situación o por otra. Y yo creo que estamos obligados a compartir lo que Dios de gracia nos ha dado, nosotros compartirlo de gracia. Sin embargo, nosotros seguimos aprendiendo, seguimos estudiando, porque la escritura nunca se acaba de aprender, porque recordemos que el que comenzó la buena obra, Él la terminará en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos siendo perfeccionados, estamos siendo obviamente, en este caso, cada vez más y más edificados por la palabra. A mí me dio un gusto, un placer poder compartir en esta transmisión con el hermano Alexis, que no tenía el gusto de tratarle. Se ve que es una persona, un siervo del Señor. El pastor Hugo, que ya tengo un tiempo de tratarlo, de conocerlo, es una persona que es de edificación del cuerpo de Cristo. Yo lo conozco en persona aquí en Tijuana cuando vino a impartir unas clases sobre evangelismo, y son muy buenas, por cierto, porque sí atrae. Y gloria a Dios por eso. Nosotros aquí en la congregación local estamos trabajando. Sin embargo, podemos hacer más aún todavía para, en este caso, la honra y la gloria de nuestro Dios, porque Dios, pues, lo quiere todo de nosotros. Entonces, es importante que, como dice la Escritura, sigamos adelante, porque el que nos preserva siempre es nuestro Dios Trino. Muchas gracias, amados hermanos. Un placer. Alexis. ¿Me escucho? ¿Me escucho? Ya te escuchas. ¿Me escucho? ¿Me escucho? Sí, ya te escucho, A amigo. Pedro, muchas gracias por la invitación. La verdad, ya teníamos rato que no nos vemos, y que charlamos. Creo que la última vez fue con Jonathan en Café con Dios. También le agradezco mucho al hermano Carlos. No he tenido la oportunidad de conocerlo, pero ya tengo un amigo más en las cuestiones teológicas. Gloria a Dios por su vida y su ministerio. Ah, me encanta hablar de esto. Cuando haya otra oportunidad, pues aquí estaremos para seguir charlando. Quiero terminar con una fricada. Igual si les interesa y se puede hacer la promoción. Por allá tengo una página que hace tiempo que no subo contenido, pero la idea es continuar con ella, que se llama, la cual comparto papers de teología y ¿Otra filosofía vez? ¿Puede repetirlo otra vez? desde la cultura Porque se traba un poquito en internet, ya se la puede volver a popular. mencionar porque escuchamos. Entonces por allá, sí. Saludo. Jehová te bendiga.
y guarde, haga resplandecer Jehová su rostro. Creo que estamos teniendo problemas con Alexis con su internet. Sí, Entonces esperemos que pronto pueda solucionar ese asunto para que pues pueda compartir bien. Ya, Ahí está, nada más ya estoy aquí. la página, amigo. ¿Cómo se llama la página? Oh, perdón, Teología para Frikis. Teología para Frikis. Ahí está la página. Hacemos teología desde, Ahí está. no sé, Evangelion, Spider-Man, Batman. Entonces, Ujú. sí se escuchó el saludo sacerdotal. Es bueno ese café, o sea, hacer teología desde el anime, los cómics, y hay mucha teología, ¿no? Ahí que a veces, que han metido ahí, ¿no? Y bueno, pues gracias a cada uno de los que nos estuvieron viendo. Fuimos poquitos, esos lives de por sí son los pocos valorados, pero es necesario volver a retomar esa pasión. Y bueno, pues gracias a toda la audiencia y gracias amigos por haber estado aquí. Esperamos que no sea la última vez, esperamos armar un proyecto bueno. Y les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por estar aquí. Dios les bendiga mucho, nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga y un fuerte abrazo. Amén. Ya estamos ahí. listo. Ya, no. Entonces.